El día de hoy les hablaré sobre la consulta previa y la consulta prelegislativa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En primer lugar, daré una breve reseña sobre los estándares internacionales del derecho a la consulta. Por su parte, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece la obligación del Estado de realizar consultas a los pueblos indígenas interesados, siempre que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente. Además, estas consultas deben realizarse de buena fe y deben tener el fin de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento de estos pueblos con respecto de las medidas propuestas. Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los estados deben realizar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados y que estas consultas deben realizarse antes de la aplicación y la ejecución de medidas que puedan tener un impacto directo en estos pueblos. Además, esta declaración establece que el fin de estas consultas es obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas interesados. Si podemos avanzar, por favor. Gracias. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho de consulta forma parte del ejercicio del derecho a participar en la adopción de decisiones que tengan un impacto en los intereses de estos pueblos. Por lo tanto, el derecho de consulta se encuentra estrechamente vinculado con el artículo 23 de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Así también, la Corte Interamericana ha determinado que el obligado a realizar estas consultas es del Estado y que esta obligación no puede eludirse, no puede ser delegada a un tercero y tampoco puede ser delegada a una empresa, mucho menos a la empresa que sea la encargada o que sea la interesada de realizar actividades extractivas o de cualquier tipo de plan en las tierras de los pueblos indígenas interesados. Adicionalmente, cabe precisar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha introducido el estándar del deber de acomodo. Este estándar da una gran importancia a un diálogo genuino intercultural que busca la flexibilidad entre las partes interesadas. Entonces, el deber de acomodo lo que establece es que el Estado debe acoplar o incluso abstenerse de realizar el plan propuesto dependiendo de la respuesta o los resultados del proceso participativo de consulta. Habiendo establecido el estándar internacional del derecho de consulta, veamos cuál es el contexto ecuatoriano. La Constitución, en su artículo 57, establece los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Y lo que el derecho internacional conoce como el derecho a la consulta, la Constitución divide por una parte entre el derecho a la consulta previa y por otra parte en el derecho a la consulta prelegislativa. La diferencia entre estos dos tipos de consulta es que la consulta previa cabe con respecto a proyectos o programas de retrospección, extracción o comercialización de recursos no renovables en tierras de pueblos indígenas que puedan tener un impacto en su medio ambiente o en sus aspectos sociales y culturales. Por el contrario, la consulta prelegislativa cabe exclusivamente sobre medidas legislativas que tengan un impacto o que puedan generar una afectación a los derechos colectivos. Para ilustrar la diferencia entre consulta previa y prelegislativa, he seleccionado dos sentencias muy recientes de la Corte Constitucional. La primera es la sentencia número 273-19 JP de 2021, que trata exclusivamente sobre la consulta previa. Como antecedentes del caso, tenemos que la Corte Constitucional seleccionó y revisó una acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y por miembros de la comunidad AI Cofán de Sinangoe en contra de varias instituciones del Estado por haber otorgado 20 concesiones mineras sin haber efectuado la consulta previa. Al respecto, la Corte Constitucional acogió
lo establecido en reiteradas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y señaló que la comunidad tiene derechos sobre sus territorios independientemente de la demarcación territorial por parte del Estado. En este sentido, la Corte identificó que las concesiones efectivamente fueron otorgadas dentro del territorio en el que la comuna desarrollaba sus usos y costumbres. Por lo tanto, dado que las concesiones mineras tenían un impacto directo en la comunidad Cofán de Sinangoe, era necesaria una consulta previa. Sin embargo, esta consulta nunca fue realizada. En esta sentencia, la Corte además recogió estándares establecidos previamente en su jurisprudencia y enfatizó los parámetros que debe contener todo tipo de consulta. Esto es, debe ser previa, debe realizarse de buena fe y, como se mencionó anteriormente, debe tener la finalidad de llegar a un acuerdo con el pueblo indígena interesado. Debe ser también adecuada y accesible, debe contar con un estudio de impacto ambiental y finalmente debe ser informada. La consulta, además, debe permitir que los pueblos indígenas tengan la posibilidad real de incidir sobre la toma de decisiones. Esto quiere decir que la consulta no debe ser una mera solemnidad o un simple trámite, sino que realmente debe promover el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas interesados a fin de llegar a un punto balanceado. Finalmente, la Corte estableció que la consulta debe seguir mecanismos adecuados y respetar la forma de organización de los pueblos indígenas interesados. En este sentido, da una gran importancia a la plurinacionalidad y a la interculturalidad. La sentencia fue más allá y introdujo realmente nuevos estándares interamericanos a la jurisprudencia ecuatoriana. En este sentido, determinó que la consulta además debe cumplir con parámetros adicionales. Esto es el deber de acomodo, que como mencioné anteriormente, fue introducido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte también estableció el deber reforzado de adoptar decisiones razonadas según los resultados de la consulta. Esto es que la consulta no debe ser una mera solemnidad. Y finalmente, la Corte determinó que el Estado no puede exigir sacrificios desproporcionados a los pueblos indígenas interesados en el marco de la consulta previa. Adicionalmente, en esta sentencia, la Corte distinguió entre qué sucede cuando la consulta previa arroja un consentimiento por parte del pueblo indígena interesado versus cuando no existe tal consentimiento y aún así el Estado opta por continuar con la ejecución del plan propuesto. En el primer supuesto, es decir, si es que sí existe un consentimiento por parte de los pueblos indígenas interesados, la Corte Constitucional estableció que el Estado tiene el deber de garantizar que la comunidad participe en los beneficios de este plan y también de garantizar que la comunidad reciba indemnizaciones por cualquier perjuicio eventual, ya sea social, cultural o ambiental, que resulte de estos proyectos. El Estado, asimismo, debe procurar integrar laboralmente a los miembros de la comunidad, por supuesto dentro del marco del trabajo digno, en la ejecución de estos planes. Y finalmente debe mantener constantes canales de comunicación a fin de que la comunidad realmente tenga un efectivo proceso de participación a lo largo de todo el proyecto. No acaba esta participación en la consulta. En el otro supuesto, esto es, si es que no existe consentimiento por parte de la comunidad interesada y aún así el Estado ha optado por llevar a cabo el plan propuesto, además de todos los parámetros explicados anteriormente, el Estado tiene la obligación de motivar las razones por las cuales no ha sido posible obtener o realizar el deber de acomodo según lo propuesto por las comunidades indígenas en el marco de la consulta. Así también, el Estado debe establecer las razones de manera justificada de por qué el plan o proyecto debe continuar a pesar de haber obtenido una negativa por parte de las comunidades indígenas afectadas.
Ahora les hablaré sobre una sentencia que trata específicamente sobre el derecho a la consulta prelegislativa. Esta es la sentencia número 2819-IN de 2022, que trata sobre el caso Yasuní. Como antecedente que tenemos que en 1999 se creó la zona intangible en el Parque Nacional Yasuní, en donde se prohibió cualquier actividad extractiva. Esta zona intangible en ese año tenía una superficie de 435,000 hectáreas. Posteriormente, en 2007, bajo un nuevo decreto ejecutivo, la zona intangible aumentó a 758,051 hectáreas y además se creó una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros de ancho contigua a la zona intangible. Este decreto estableció que además de la protección de la zona intangible, en la zona de amortiguamiento también estaría prohibida cualquier actividad extractiva, así como cualquier otorgamiento de una concesión minera. Más adelante, en 2018, se realizó una consulta popular que arrojó como resultado que se debía ampliar la zona intangible del Parque Nacional Yasuní en al menos 50,000 hectáreas. Como resultado, en 2019 se emitió el decreto ejecutivo número 751 que incrementó la zona intangible del Parque Nacional Yasuní a aproximadamente 851,000 hectáreas. Mantuvo la protección que tenía la zona de amortiguamiento con la excepción de que permitía las plataformas extractivas hidrocarburíferas. Entonces, frente a esta situación, un grupo de ciudadanos presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del nuevo decreto. Al respecto, la Corte Constitucional estableció que la consulta prelegislativa tiene dos dimensiones. En primer lugar, constituye un requisito formal previo a la emisión de cualquier norma que tenga un impacto directo en pueblos indígenas. En segundo lugar, y como se mencionó anteriormente, la consulta prelegislativa constituye un derecho constitucionalmente reconocido. Cabe precisar que tanto en la zona intangible como en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní habitan pueblos indígenas contactados y no contactados. En este sentido, la Corte estableció que la ampliación definitivamente tuvo un impacto en los pueblos indígenas contactados y no contactados. Por lo tanto, era necesario realizar una consulta prelegislativa para poder emitir tal decreto. Ahora cabe precisar que el artículo 1 del decreto aumentó la zona intangible en 60,000 hectáreas. Esto es, como recordarán, un aumento mayor al requerido por la consulta popular de 2018. Por su parte, el artículo 2 redelimitó la zona de amortiguamiento conforme la ampliación de la zona intangible. Entonces, en consecuencia, estos artículos realmente aumentaron la zona de protección del Parque Nacional Yasuní. Es por este motivo que la Corte determinó que a pesar de que sí tenía un impacto directo en los pueblos indígenas, este impacto era uno positivo. Y con base en el artículo 76, numeral 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no justificaba la expulsión de estas normas del ordenamiento jurídico porque no se contraponían con la esencia del decreto ejecutivo, que era realmente ampliar la zona protectiva. Es por esto que los artículos 1 y 2 fueron declarados constitucionales por la forma, a pesar de no haber contado con una consulta prelegislativa. Con respecto a los artículos restantes, la Corte determinó que al regular y permitir la actividad hidrocarburífera en la zona de amortiguamiento, estos artículos tenían un impacto no solo directo, sino también negativo sobre pueblos indígenas, tanto contactados como no contactados. Es por esto que frente a la falta de consulta prelegislativa, sí cabía declarar la inconstitucionalidad del resto de artículos del decreto número 751. Sí, podemos avanzar, por favor. Gracias. En esta sentencia, la Corte introdujo además nuevos estándares internacionales, específicamente sobre el derecho a la consulta prelegislativa de los pueblos indígenas no contactados. En este sentido, enfatizó que la Constitución y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos y reconoce el principio de no contacto. Por ende, la Corte Constitucional enfatizó que no es posible realizar una consulta a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en respeto de estos derechos.
La Corte además precisó que el aislamiento debe entenderse como una negativa tácita frente a una eventual consulta. Esto necesariamente implica una obligación reforzada por parte del Estado de realizar estudios especializados con el fin de comprender la cosmovisión y de las necesidades de los pueblos indígenas no contactados y también de tutelar sus usos y costumbres, su tierra y sobre todo su principio de no contacto. En conclusión, el Ecuador garantiza el derecho de consulta a través de los derechos de consulta previa y consulta prelegislativa. Como ejemplo, en la sentencia número 273-19 JP de 2022, la Corte amplió los estándares establecidos previamente en su jurisprudencia, determinando las obligaciones del Estado frente a la existencia o la inexistencia del consentimiento por parte de los pueblos indígenas en el marco de una consulta previa, mientras que en la sentencia número 2819 IN de 2022, la Corte estableció el alcance de la consulta prelegislativa con respecto de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Es por esto que, adaptando los estándares internacionales, la Corte Constitucional ha desarrollado los parámetros, el alcance y el objeto del derecho a la consulta en la jurisprudencia ecuatoriana. Muchas gracias.